Hello everyone y welcome a la clase del día de hoy con nuestro experto Gustavo. El día de hoy vamos a estar hablando de frases frecuentes en el idioma inglés. Durante los próximos 30 minutos aproximadamente, Gustavo, nuestro experto y profesor del idioma inglés que nos visita desde la ciudad de Querétaro, hoy nos va a enseñar un poco las frases en inglés que necesitamos en diferentes situaciones. Necesitas un nivel principiante, intermedio de inglés y verás que hoy aprendemos muchísimo. Así que, Gustavo, bienvenido. Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación aquí a participar. Como he mencionado, mi nombre es Gustavo Terán, maestro de inglés y de español también como lengua extranjera. Yo llevo algunos años haciendo esto, principalmente de persona a persona, vaya, en internet. Y pues bueno, como habíamos comentado, hoy vamos a hablar de algunas frases útiles que podemos utilizar en diferentes situaciones para movernos. Por ejemplo, si estamos tratando de viajar, si pretendemos ir a otro país o quizá nos están visitando y nuestros amigos de otros países no conocen el idioma local, en este caso el español. Bueno, pues entonces podemos comunicarnos con ellos. Me gustaría empezar compartiendo mi pantalla con ustedes. Este va a ser nuestro pizarrón, por así decirlo. Aquí vamos, entonces. No estoy seguro si lo puedan ver. ¿Tenemos confirmación por ahí? ¿Es visible? Sí, se puede ver bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar desde lo más sencillo, simple y sencillamente presentarnos. Entonces, si tu nivel de inglés es absoluto cero, podemos empezar con cosas tan sencillas como decir hello, ¿cierto? Hello, eso significa hola. Entonces vamos a intentar repetirlo. Hello. Bueno, podemos intentarlo una vez más. Hello. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos después cuando nos estamos intentando presentar? Generalmente preguntamos, ¿cómo estás? Quizá de dónde eres, cosas similares. Realmente en inglés, pues es básicamente lo mismo. Entonces vamos a empezar con ¿cómo te llamas? Quizá el nombre. Y en inglés puedes preguntar, what is your name? De esta manera. Hello, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿De acuerdo? Ok, la respuesta, por supuesto que se espera. Tenemos que saber cómo responder o al menos entender qué están tratando de decir. Entonces, la respuesta aquí sería estoy bien. También podemos decir estoy mal quizás o no muy bien. No tan mal. Y bueno, dos opciones. La primera y la más común, sinceramente. Todo el mundo responde muy estándar, ¿cierto? Nos preguntan cómo está y a menos que tengamos una relación más personal decimos algo diferente. Entonces, bueno, estoy bien, se dice I'm fine. I'm fine. Una vez más. I'm fine. I'm fine. ¿Ok? Alternativa, si queremos decirlo de esta otra manera, como al final, no tan mal. Podemos decir not bad. Not bad. Ahora, la pregunta.
que ya se me estaba pasando. Ok. En español, ¿cómo estás? Ok, ¿cómo estás? Y en inglés, how are you? Ujú. Muy bien. Ok, empezamos de nuevo. Entonces, how are you? Ujú. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine, not bad, estoy bien, no tan mal. Se están preguntando seguro si pueden decir solamente su nombre o también quizá decir yo soy o mi nombre es. Bueno, la respuesta viene, soy, en mi caso, soy Gustavo. I'm Gustavo. Ujú. Entonces nos vamos a concentrar en esta parte de aquí. I'm. ¿De acuerdo? Muy bien. I'm. Y eso es soy. Ujú. Soy Gustavo. ¿De acuerdo? How are you? I'm fine. Ujú. Estoy bien. I am puede significar cualquiera de las dos. Soy o también estoy. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra pregunta creen ustedes que podríamos utilizar para continuar la misma conversación? Generalmente saludamos, continuamos con cuál es tu nombre, cómo estás, probablemente de dónde eres también. ¿Ok? Bueno, ¿de dónde eres? Perfecto. ¿De dónde eres? Uf. Okay. ¿De dónde eres? La pregunta en inglés es Where are you from? Ujú. Una vez más. Where are you from? Muy bien. Entonces continuamos con la respuesta. Una vez más utilizamos I'm, soy. From, en este caso es de. Soy de. Y bueno, aquí ya colocas tu ciudad. En este caso, pues yo soy de Querétaro. I'm from Querétaro. Lo puedes escribir en español o también en inglés. En inglés, bueno, simplemente no utilizas la tilde, el acento. Muy bien. De acuerdo. ¿Cómo puede continuar la conversación entonces? ¿Qué otra cosa existe? Esto es de principiante, por supuesto. Ahora, para los que ya saben más, podemos continuar con algo más avanzado, una situación más real. Quizá si viajamos en el aeropuerto, en un restaurante, en el extranjero, etc. Pero por ahora solo saludar, solo presentarnos. Ok, soy de Querétaro. Siguiente pregunta sería, probablemente, ¿cuántos años tienes? O también, ¿por qué, qué haces aquí? ¿Para qué viniste? Vamos a preguntar ambas cosas. ¿Cuántos años tienes? De acuerdo. Y ahora, how old are you? Vale. Entonces, una curiosidad, en español decimos cuántos años tienes. Conforme pasa el tiempo, acumulamos una cantidad de años que vamos guardando. En inglés la pregunta es un poco más
directa tal vez o simplemente diferente. ¿Qué tan viejo eres? Es la pregunta. ¿Qué tan viejo eres? Entonces, respondemos, bueno, how old are you? Respuesta, I am, o también I am. Digamos un número. Podemos traducir en español, tengo 23 años de edad. O soy 23 años viejo. Sería la respuesta. I'm 23 years old. I am 23 years old. Aquí los números, bueno, cada quien tiene su propio número, ¿verdad? Entonces, podríamos iniciar con 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso realmente depende mucho del número que tú desees. I'm 23 years old. Tengo 23 años. Muy bien. Vale, entonces, llevamos ya algunos minutos con esta introducción. Estos son preguntas muy básicas y bueno, a partir de aquí las cosas se ponen más complicadas. Se vuelven preguntas más personales, razones por las que has viajado, etc. Entonces, este nivel ya no es muy básico, que digamos. Vamos a saltar a otro escenario. Esta fue una simple presentación. Una presentación. Ahora, el siguiente escenario se me ocurre a mí que podría ser en un restaurante. Probablemente en un restaurante tengamos más problemas. En un aeropuerto incluso podremos imaginar que tal vez puedan entendernos de otra forma. Hay mucha gente que conoce otros idiomas, pero un restaurante tal vez no. Entonces, con el inglés podemos comunicarnos básicamente en cualquier parte del mundo. Es muy fácil que si vas a Europa, a Francia, a otros países, en un restaurante del centro de la ciudad, conozcan las palabras en inglés para lo que tú necesitas, para lo que tú quieres. Entonces, continuemos con un restaurante. En un restaurante tú puedes decir cosas más avanzadas. Puedes ser un poco más libre con la forma de hablar. A veces queremos también pedir cosas de manera específica, que no tenga sal, que no tenga... Vaya, aquí necesitamos un poco más de inglés. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a un restaurante? Bueno, en la entrada, si hay alguien para recibirnos, un hostess, bueno, queremos una mesa, ¿cierto? Entonces, vamos a pedir una mesa. Déjenme modifico esto y listo. So, en español utilizamos el condicional, es decir, me gustaría. También podemos utilizar quiero, pero vaya, en inglés, si está siendo cortés, utilizamos condicional casi siempre. Vamos a eso. Quisiera una mesa, por favor. Quisiera una mesa, por favor. ¿De acuerdo? Esto lo podemos poner como I would like I would like, oh, silly me. I would like to get a table, please. Me gustaría obtener una mesa. Hay muchas formas diferentes de preguntar esta misma pregunta en otros lugares. Esto realmente no es una pregunta, sino simplemente estás expresando tu deseo. Quisiera una mesa, por favor. Vamos a empezar. Quisiera. I would like. Empezamos. I
would. Hay que prestar atención en esto. La pronunciación muchas veces en inglés no tiene mucho que ver con las letras. Tienen una fonética diferente. Entonces, would. Hay otra palabra en inglés que se llama wood. Eso sería madera. Se pronuncia igual. Would. Would. La L no se pronuncia. Muy bien. I would like to get a table, please. Quisiera una mesa, por favor. Como decía, quisiera, I would like. En español es más sencillo. En inglés necesitamos 3 palabras. En inglés solamente una. Quisiera una mesa. I would like, quisiera, to get a table. Una mesa. En inglés necesitamos to get, obtener o conseguir. En español no es necesario. A table, una mesa, por favor. Please. Please. Si necesitan utilizar esa palabra en alguna otra parte, bueno, es bastante básica. Please. Muy bien. ¿Qué sigue después de esto? Probablemente nos llevan a la mesa, a algún lugar dentro del restaurante. Y mientras esperamos, probablemente alguien llegará a preguntarnos qué es lo que queremos, qué vamos a querer. Muy bien. La pregunta va a sonar algo así. Muchas formas diferentes una vez más. En inglés tenemos esta opción, what will you have? ¿Qué va a querer? Ahora, a decir verdad, la pregunta es bastante distinta. ¿Recuerdan la pregunta de los años? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años? ¿Qué tan viejos somos? Bueno, en el restaurante es similar. Nosotros no preguntamos qué vamos a querer literalmente, sino qué vamos a tener. ¿Qué queremos tener? Esa es la pregunta en inglés. Entonces, lo que queremos tener es un plato de comida del menú, tal vez una bebida, etc. Entonces, el mesero se aproxima, viene con nosotros, pregunta, what will you have? Una vez más, what will you have? Muy bien. ¿Recuerdan qué significa? ¿Qué va a querer? Ahora, en inglés, you es tú, pero también es ustedes o vosotros. Entonces, ¿qué van a querer? Es posible también. Van o vais. ¿De acuerdo? What will you have? La respuesta. ¿Qué podemos responder aquí? Hay muchísimas opciones diferentes. Estamos hablando de un menú de un restaurante, ¿cierto? Entonces, en un menú de un restaurante, piensen, ¿qué podría haber? Se me ocurre, entre lo más sencillo, podemos pedir pollo. Probablemente diga algo más elaborado como pollo a las, no lo sé, a la plancha, etcétera. Hay muchas opciones. Sin embargo, si ustedes logran decir simplemente pollo o señalar en el menú lo que ustedes desean, bueno, ya tienen la mayoría de esto resuelto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se dice pollo? Chicken. Chicken. Pollo se dice chicken. Otra opción. Podemos quizá querer carne de res, un filete, algo similar. Bueno, para eso existe otra palabra llamada beef.
Generalmente es carne de res, en algunas otras partes podría significar carne roja, simplemente. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedes decir una respuesta más elaborada en vez de simplemente decir pollo o carne de res? Bueno, puedes responder con una pregunta similar. I would like. ¿Recuerdan acá? Quisiera. Bueno, también podemos decirlo de la misma manera. Quisiera un algo. Vamos a ponerlo acá abajo. Quisiera, no lo sé, el pollo. Quisiera el pollo. Quisiera cualquier cosa puede ser. Quisiera. Vamos a ponerlo en puntos suspensivos. Y en inglés esta parte simplemente I would like. Ahora, recuerdan que decíamos que en inglés tenemos que decir tener. Quisiera tener. Tener es to have. Bueno, podemos decirlo de esta manera o simplemente también I would like y mencionar lo que estamos buscando. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Bebidas. ¿Cuáles serían algunas bebidas populares? Unas bebidas populares. Yo puedo imaginar agua, para empezar. Agua. ¿Qué otra cosa? Oh. Bebidas. Agua, quizá refresco, soda, ¿verdad? Algunas personas incluso solicitan leche. Entonces vamos a hablar de estas tres bebidas comunes. Soda, leche, curiosamente esta palabra soda, bueno, en el español se ha metido, al menos en el español latinoamericano, pues gracias a la influencia del inglés. Soda en inglés es exactamente lo mismo. Soda, solamente pronunciado de manera distinta. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Agua, soda, refresco. Beverages. Eso es un poco más complicado de pronunciar. Beverages. 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 Bebidas. Water. Hay dos pronunciaciones principales, la británica y la americana. Water. Entonces tenemos americana, Estados Unidos, water. La versión británica sería, bueno, al menos de la región de Inglaterra, water. Muy diferente, ¿cierto? Bueno, la diferencia es que en inglés terminamos las palabras, en inglés de Estados Unidos, terminamos este sonido, water. En el inglés británico, esta misma terminación se pronuncia como si fuera una A, al menos una A española, muy similar. Entonces, water, water. Vaya, si no quieren meterse en muchos problemas, quédense con la que más sea sencilla para ustedes. Tenemos, como decía, refresco, soda. Bueno, es exactamente lo mismo. Soda. 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 Y finalmente, este ejemplo de aquí, leche. Well, bien, eso es solamente milk. Una más. Yo puedo pensar quizá en limonada. La limonada. Lemonade. Se escribe muy similar.
lemonade. Lemonade. Limonada y lemonade. Lemonade. De acuerdo. Recuerden, esta parte de aquí no se pronuncia, la letra E. Muy bien, que ya tenemos la comida en nuestra mesa. El mesero probablemente viene a preguntarnos si queremos algo más, ¿cierto? Empezamos con la misma pregunta que arriba. ¿Qué van a querer? What will you have? Otra opción de esta pregunta es what would you like? No es tan común, pero también existe. What would you like to have? Tenemos what, qué, would. Recuerden esa palabra, la L no se pronuncia. Would. You, tú, like, gustar, gustaría, to have, tener. Bueno, esta parte es la importante. Ok, man. Algo sucede con mi teclado. Anything else. ¿Qué se imaginan que podría ser esto? Algo más. Ahora, hay veces que combinan esta pregunta, no se expanden. Realmente sencillo. Anything else. Ponen esto aquí. Ponen esto aquí. Y terminamos con esta parte. Anything else you would like to have? Algo más que ustedes quisieran tener o que tú quisieras tener. Algo más. Bueno, cambiamos algo más. Y algo más que ustedes quisieran tener. Vamos a ponerlo abajo para no confundirnos. En español no necesitamos tener, ¿cierto? Vale. Anything else. Podemos responder sí o no. Si respondemos que sí, volvemos al mismo sistema de arriba. Me gustaría, bla, bla, bla. I would like water, lemonade, soda, chicken, sopa, soup. Ya sé, la pronunciación en inglés es tan distinta, ¿cierto? Soup, por ejemplo. Muy bien. Olvidé decirles, ¿cómo se dicen platillos? Bueno, platillos, esto sería dishes. Dishes. ¿De acuerdo? Pollo, chicken, carne de res, beef, sopa, soup. Una vez más. Anything else? Vuelven a lo mismo de arriba. I would like to have. Me gustaría tener. Y bueno, al final lo que queremos saber es cómo pagar también. Cómo pedir la cuenta. ¿Cierto? Generalmente podemos decir la cuenta. Por favor. ¿Cierto? La cuenta, por favor. Bueno, también es sencillo. The bill, please. Tenemos the.
Parece una D, pero realmente no lo es. Es como una D y una F combinada tal vez. Tratamos de pronunciar la D, pero con mucho aire. The. ¿Ven? The bill. Ujú. Bill. La doble L en inglés no suena como en español, no suena como je. Suena como L, una L un poquito dura. The bill, please. Ujú. La cuenta, por favor. Y si lo dicen con suficiente ánimo, el mesero los puede escuchar. Ujú. Am, para llamar al mesero, ustedes, para llamar su atención, también pueden utilizar esto. Waiter. Ujú. Ujú. Waiter. También existe waitress. Ujú. Waitress es em, para si es una mesera. Ajá. Waiter es el mesero. Waitress es una mesera. ¿De acuerdo? Muy bien, lo mismo. Waiter, waitress. Mesero, mesera. Ujú. The bill, please. La cuenta, por favor. Ujú. Finalmente, bueno, esto ya no necesita de mucho más. Pueden decir muchas gracias. Quizá para un tema después más avanzado, bueno, ¿qué pasa si tenemos un problema en un restaurante y necesitamos, bueno, quejarnos o tal vez solicitar una aclaración? Eso probablemente, bueno, tendremos que conversarlo en otra clase después. Pues hoy se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, por ahora ha sido un placer haberles enseñado al menos unas cosas. Espero que para los estudiantes más básicos esto haya sido muy útil. Eh, Probablemente si tienen preguntas para algo más avanzado, tenemos algunos minutos para responder preguntas. Entonces, si me pueden Exactly. apoyar con eso. Gustavo, thank you so much. Muy It's buena been a clase. pleasure. Ha sido súper interesante, la verdad. De hecho, sí tenemos preguntas de nuestra comunidad Tinkerlink. La primera pregunta, Gustavo, que me gustaría hacerte, ¿qué crees que es la edad correcta para un niño aprender el inglés? Hay diferentes factores en esto. Un niño en cualquier país aprende su idioma desde muy pequeño, ¿verdad? Al principio empezamos balbuceando, empezamos diciendo quizás tonterías porque no sabemos realmente qué significa una palabra, simplemente repetimos. Entonces, muchas gracias. Entonces, depende de qué es lo que queramos lograr. Si queremos que nuestro hijo crezca con un segundo idioma, bueno, lo mejor es lo más pronto posible. Yo diría que enseñar el español a la par del inglés. Si está aprendiendo ya el español, también podemos decir, oye, esto también se dice de esta manera en inglés. Hay diferentes teorías al respecto, pero mi opinión personal es que adquirir un idioma es más fácil que aprenderlo. Y todos Perfecto. cuando somos pequeños lo adquirimos. No Sí, sabemos de qué se trata. Muchas personas pueden crecer hablando español y no saber escribirlo, ¿verdad? Desafortunadamente. Lo mismo sucede con el inglés, con cualquier idioma. Entonces, mientras más pronto, mejor. Nunca es demasiado temprano, siempre y cuando ya pueda entender, pues, un poco de español. Ujú. perfecto. Gracias, teacher. Siguiente pregunta. ¿Y para los adultos que ahora, bueno, debido por una situación que hasta la situación actual, por ejemplo, el coronavirus, de repente están obligados a aprender inglés? ¿Cuáles son tus consejos para aprender el idioma ahora siendo adultos? Vaya, esa es una muy buena pregunta y de hecho hay un consejo que tengo para ustedes que nos puede servir en cualquier nivel, realmente. Bueno, respecto a cuándo empezar o si es posible o deberíamos aprender un idioma cuando ya somos adultos. Por supuesto, ¿por qué no? Simplemente que el proceso probablemente es un poco más voluntario. Aquí, si a nuestros hijos les enseñamos el idioma, bueno, pues simplemente captan las palabras, aprenden y ciertamente cuando son pequeños aprenden mucho más rápido porque para eso estamos diseñados. Así es nuestra naturaleza, aprender el lenguaje a temprana edad. Diferente es cuando ya somos adultos, simplemente
tenemos que buscar una metodología. Para eso necesitamos entonces empezar tal vez con traducciones. Entonces empezamos viendo cómo se dice hola, cómo podemos decir estas frases para cuando son útiles, ¿cierto? Algunas personas también prefieren utilizar sistemas de total inmersión, es decir, nada de traducciones. Simplemente empezar como si fuéramos niños desde cero, observamos un vaso de agua y entonces decimos glass of water, por ejemplo. Entonces la edad realmente no es un factor muy importante. Cierto es que es más difícil mientras más tiempo pasa, porque nuestra cabeza, nuestro cerebro ya no es tan ágil como cuando éramos más jóvenes. Pero para nada que es imposible, simplemente requiere esfuerzo. Perfecto, gracias Gustavo. Siguiente pregunta. Tenemos dentro de nuestra comunidad de Tinkerlink bastantes estudiantes también que están preguntando para intercambios, ¿no? De universidades. ¿Tú sugieres o dices, tú crees que vale la pena ir a un país donde se habla inglés? Sí, por supuesto, absolutamente. Para un intercambio universitario, para ir a otro país, la universidad ya te va a solicitar un nivel bastante, no avanzado, sino intermedio para poder atender las clases, para entender las clases en este idioma. Suficiente muchas veces es con atender la universidad en español, muchas veces podemos estar confundidos. Ahora imaginemos en otro idioma, ¿cierto? Pero yo creo que vale mucho la pena, sobre todo porque he conocido cientos de personas literalmente que creen que tienen suficiente nivel en un idioma, pero cuando viajan se dan cuenta que hay tantas cosas aún por aprender. Situaciones de la vida cotidiana que no sabemos cómo manejar, cómo podemos cómo podemos explicarle quizá a un plomero que venga a nuestra casa que no sabemos qué le ha pasado al lavabo, ¿no? ¿Qué podemos decir para dar direcciones específicas o instrucciones sobre cómo hacer algo, por ejemplo, por teléfono? Muchas veces intentamos explicarle a nuestros abuelos, por ejemplo, cómo utilizar el teléfono, el smartphone, en una llamada y resulta muy difícil, incluso en español. Entonces, ir a un país, mantenerse en un entorno donde no utilizamos nuestro idioma jamás, definitivamente ayuda muchísimo para adquirir el idioma. Pero es muy importante acercarse a la gente local, porque muchos viajan y se quedan limitados en el turismo o en las clases universitarias y se olvidan completamente de la parte importante social, ¿cierto? De hablar con la gente. Perfecto, sí, sí, estoy de acuerdo. Y justo ahora en esos tiempos que no podemos viajar, ¿tú crees que ayuda a ver películas en inglés? Absolutamente. Las películas, el detalle está en esto. Si eres un estudiante principiante, ver una película en inglés probablemente va a estresarte más que ayudarte, porque no entendemos qué está sucediendo. Tal vez sirve para acostumbrar nuestro oído, pero necesitamos entender al menos un poco. Mis recomendaciones para los principiantes sería que vieran la película en inglés con subtítulos en español y fueran descubriendo cómo suena la palabra en inglés mientras el subtítulo está abajo. Cosas tan simples como thank you, ahí está, gracias, you're welcome, de nada, ahí está también, y podemos aprender de esta manera. Estudiantes más avanzados pueden aprovechar mucho más ver una película en inglés si ponen subtítulos también en inglés o incluso si no los utilizan. Muchas veces creemos que necesitamos los subtítulos, pero es más que nada una cuestión de temor, diría yo, o al menos eso he descubierto con muchos alumnos y conmigo mismo. Podemos ver la película al principio, ese temor nos va a impedir entender todo, pero si nos damos un poco más de tiempo, descubrimos que poco a poco las palabras empiezan a tener sentido. Algo sucede acá, nuestro oído empieza a entender. Perfecto, gracias. Hablamos un poco de Business English, el inglés que necesitamos en el trabajo. ¿Hay Claro. algún curso ahí que tú nos recomiendas hacer? Pues cursos existen muchísimos, ¿verdad? Hay por todas las escuelas, hay en internet. Incluso tú mismo puedes enseñarte inglés de negocios, siempre y cuando tengas el deseo. El inglés de negocios básicamente es inglés enfocado en las palabras que necesitas para mantener una negociación, para poder hablar profesionalmente, ¿verdad? Entonces, en el español tenemos
esto del modo de hablar con respeto, usted. En inglés esto no existe, entonces tenemos que aprender a moderar nuestro tono para expresar respeto, por ejemplo. Y todo esto necesita no solamente la información, sino también un guía, ¿cierto? Muchas veces puedes enseñarte las palabras, pero verdaderamente la práctica probablemente necesites un maestro. Bueno, y Entonces, hablando de sí, maestros, creo que tenemos uno muy bueno aquí en nuestra comunidad, Gustavo. eso espero. Tenemos, tenemos a varios usuarios preguntando, ¿tú das clases? ¿Podemos contactar contigo trámite Tinkerlink? ¿Es posible ahora también en Sí, tiempos de confinamiento? sí, absolutamente. Imaginen, ahora en estos tiempos en que no podemos ir a las escuelas, que están todas cerradas, al menos así es en México y muchos otros países. Sí, claro, en Internet, el Internet es una gran herramienta, justo como ahora aprendimos un poco en esta lección. Y claro, si tienen interés en tomar lecciones aquí conmigo, o incluso otros expertos en Tinkerlink, pues están más que bienvenidos. Perfecto. Muchísimas gracias. Thank you so much, teacher. It's been my pleasure. Ahora os vamos a dejar un código QR al final donde podéis clicar y actualmente los lleva directamente al perfil de Gustavo y pueden chatear, lo pueden contactar para nuevas clases, también para niños. Vi que había unas preguntas. Gustavo también está disponible para dar clases a niños de 3 a 8 años, ningún problema, así que contáctenlo y nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Gustavo. Un placer.